nuestra sesión. Entonces, a ver, iniciando pues les estaba comentando, hoy vamos a trabajar literatura y vamos a empezar pues recordando nuestras normas de clase, ¿no? Aquí tenemos pues, evita interrumpir y emitir sonidos. Siguiente, dice, toma apuntes de exposición. Formula tus preguntas para aclarar dudas al final de la explicación. Y emplea el chat solo cuando la docente lo solicite, ¿ya? Entonces, también recordarles, pues, que dentro de las normas está el saber expresarse con propiedad, ¿ya? Por ahí veo que están escribiendo, pues, de repente comentarios inadecuados, entonces a tenerlos en cuenta. Estamos nosotros durante una clase y como les dije, todo queda registrado y yo estoy ahí observando y al mismo tiempo leo pues cómo se van expresando y eso me sirve también para sacar una percepción de cada persona, ¿verdad? Bueno, vamos observando aquí. Y vemos pues unas imágenes. Sí, hoy vamos a trabajar literatura. Vemos unas imágenes, a ver, y que nos recuerda, pues, dice, la gringa del Cerro Chilco. Fíjense, pues, a ver, estará relacionado de repente a las historias. Sí, ¿ya? A ver, vemos una más. Y acá vemos una imagen del cementerio de Miraflores, fíjense ustedes. Sí, sí, dentro del curso está comunicación. Ayer les expliqué, jóvenes, ya más atención para ello. Vemos acá una imagen del cementerio de Miraflores. Ustedes deben saber que el cementerio de Miraflores pues encierra ahí muchas historias, ¿no? Incluso se realizan visitas nocturnas, ¿no? Por ciertos lugares y a ciertos personajes de ahí. Así es, a don Ignacio Chipitea, al Chinito Milagroso también, ¿no? Y pues tiene sus historias, ¿no? Entonces, vemos por acá otra imagen. Y está relacionada pues con la cultura mochica, ¿no? Los inicios de lo que fue la cultura mochica. Les he considerado estas imágenes básicamente pues de nuestro departamento. ¿Por qué? Porque todas están relacionadas a historias que muchas veces los hemos escuchado o nos han contado y que han persistido a lo largo del tiempo, ¿no? A esas historias, a ver, que acostumbra de repente contarnos por las noches, los abuelitos, ¿no? O de ciertos lugares, ¿no? Incluso en algún momento nosotros cuando estábamos en aula lo comentábamos, ¿verdad? Les había contado ciertas historias. ¿Cómo se llaman? A ver, ¿cómo se llamará este tipo de historias? ¿No? Que mencionan un determinado lugar. ¿Serán mitos? Los mitos hablamos que trataban sobre el origen de algo, ¿verdad? Y aquellos que mencionan un determinado lugar que realmente existe, que los personajes, muy bien, por ahí ya lo acertaron. Entonces, hoy vamos a trabajar nuestro tema será pues la leyenda. Como ven ahí, vamos a trabajar la leyenda. ¿Y qué será la leyenda? Pues, a ver, ¿qué será la leyenda? ¿Será una historia? ¿En qué se diferenciará del mito? Recuerdan que habíamos hecho nosotros un paragón en el aula. Vamos recordando entonces. Sesión número 5, que corresponde, trabajaremos pues la leyenda. Pues la leyenda, a ver, también es una historia que
fantasiosa que hace alusión a un lugar, el lugar exacto, pero sí menciona pues las regiones, ¿no? En la zona de los Andes de repente, ¿no? O en donde había mucha vegetación, en el campo, ¿no? Especifica regiones, pero en su gran mayoría. Otros pues sí especifican un lugar exacto y también una determinada cultura. Por ejemplo, menciona las huacas del sol y de la luna, y tenemos ahí historias, ¿no? Las de los patitos de oro, que en algún momento también lo comentamos en el aula. Es cierto, es una narración, de hecho que es una narración, ¿verdad? Eh, porque sigue una línea, ¿no? Tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Ya vamos a ver más adelante sus características, ¿ya? Entonces, a ver, siguen ingresando sus compañeros, ¿ya? Para los que están ingresando, eh, les voy recordando que deben ir consignando su nombre y su sección, ¿ya? Veamos entonces respecto a la leyenda. Vemos aquí. ¿Qué es? Dice, es una narración, obviamente porque es contada. Les hemos dicho que donde participa un narrador, donde hay alguien que te va a contar, es una narración. Tradicional, ¿por qué? Porque no muere, no desaparece de la noche a la mañana, persiste a través del tiempo, ¿ya? Persiste a través del tiempo, dice. Entonces, se ha hecho parte de, ¿no? Entonces, es adicional porque se va contando siempre, ¿no? No desaparece, persiste. Que explica un hecho real con elementos fantasiosos. A veces no necesariamente el hecho real, pero sí menciona lugares reales, ¿verdad? Lo que sí el tiempo no tampoco es exacto, ¿no? Siempre dice hace mucho tiempo, ¿no? En tiempos remotos, no te da un tiempo con exactitud. Veamos qué más nos dice sobre la leyenda. Etimología, es decir, la palabra leyenda. ¿Qué significa? Me dice, la palabra leyenda proviene del latín legenda, ¿ya? Y significa lo que ha de ser leído. Entonces, de ahí que ya hay una variación, ¿no? Nosotros en algún momento también conversamos que el español, pues, al mezclarse, al formarse con la intervención de diferentes lenguas, entonces ha ido variando y a través del tiempo también, pues, ha ido evolucionando. ¿Qué características tendrá la leyenda? Vamos a ver una por una. Pretensión de veracidad, dice. Pretende que la persona que lo lee sepa que ha sucedido en la realidad o que de repente crea eso, ¿no? Que ha sucedido en la realidad. O sea, trata de envolverte con la historia de modo que tú lo creas, ¿no? Dice, narra hechos como si hubieran sucedido en la realidad, aunque tiene mucho de fantasía. Por ejemplo, en la leyenda de Ignacio Chuquitea, que también lo contamos en el aula, el personaje existió. Ahora, los hechos tienen parte de fantasía, ¿verdad? Los acontecimientos. Continuamos a ver. Dice, componente maravilloso o fantástico. Lo que les había mencionado tiene una mezcla de fantasía, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca? Producir asombro o admiración en quién, en quien lo escucha o en quien lo lee. ¿Ya? Entonces, dice, los hechos en su mayoría son fantásticos. En algunos casos también los personajes, ¿no? Dice, se le apareció el Muki, ¿no? Cuando hablamos de las leyendas urbanas también, ¿no? La leyenda de la mujer de la carretera, por ejemplo, ¿no? Entonces,
algunos personajes también tienen algo de fantasía y te lo trata de hacer llegar de una manera tan real como para que tú lo creas, ¿no? Incluso llegan a dudar, ¿será, es verdad? ¿Será cierto? Ya no paso por ese lugar, dicen por ahí, se cuenta que sucede esto, ¿no? Tradicionalidad, les había explicado al inicio, porque pasa de generación en generación, porque son historias que no pasan de moda, porque son historias que no están de repente vigentes un tiempo y que de ellas se olvidaron, no, ¿ya? A ver, jóvenes, creo que ahora sí voy a deshabilitar el chat porque no lo están empleando de manera pertinente, ¿ya? Bien, entonces, aquí estamos viendo de generación en generación, por eso es de manera tradicional. Es lineal. ¿Cuándo decimos que algo es lineal? Cuando sigue una secuencia. En este caso, al ser un texto narrativo, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿A qué se refiere? Que empieza contándote la historia, desarrollándote el contexto, ¿verdad? El contexto, cómo sucedió, quiénes participan, y luego viene una parte más importante, lo que conocemos nosotros como la trama, ¿no? Lo que va a suceder. Y al final, una solución o de repente lo que pasa de repente con los personajes, ¿no? Cómo va culminando la historia. Elementos. Es decir, lo que siempre tiene que ver en toda leyenda, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto en algún momento los elementos del texto narrativo, que son pues que hay un narrador, ¿verdad? Hay un tiempo, hay un lugar, es decir, los que sí o sí tienen que estar dentro de ese texto narrativo. En este caso, dentro de la leyenda, ¿quiénes están? ¿Qué elementos tienen? También nosotros, por ejemplo, vimos en un poema. El poema tiene que tener un verso, ¿verdad? Tiene las rimas, tiene el ritmo. Entonces, así también la leyenda tiene sus elementos. Menciona, dice, toda leyenda tiene que ser alusión a qué? A un lugar, ¿verdad? Un lugar, es decir, dónde sucedió. Como les dije, el lugar no es exacto, pero sí por lo menos por regiones, ¿ya? Acá dice, no especifica, es decir, el lugar no es uno específico, pero menciona por lo menos algunas regiones. El tiempo tampoco es determinado. El tiempo se menciona así, hace muchísimo tiempo, en sus inicios, dice, de repente, de la creación de tal pueblo, ¿no? Entonces, es indeterminado, ¿ya? Tiempo lejano, ¿no? Los personajes, ¿quiénes participan ahí? Los personajes pueden ser animales, pueden ser seres de fantasía, ¿no? Seres ficticios, y pueden ser también personas, ¿ya? ¿Y qué le va a pasar a estos personajes? Dice que van a sufrir alguna transformación. Por ejemplo, que desapareció, por ejemplo, que ha tenido contacto con de repente un alma en el cementerio y este ha hecho que se desmaye o que empiece a convulsionar. Entonces, algo les va a pasar, dice, a los personajes, ¿no? Por ejemplo, de Ignacio Chupitea, se dijo pues que este personaje tuvo un pacto con el diablo que enriqueció de la noche a la mañana. Entonces dice, algo van a sufrir, van a transformarse los personajes. La acción, es decir, el transcurrir de los hechos, ¿cómo son? De manera lineal, ¿no? Siguiendo una secuencia. Ahí está, de manera lineal. Muy bien, entonces hasta aquí nosotros hemos visto la parte teórica de lo que es la leyenda. El trabajo de hoy, tenemos aquí nosotros una pequeña leyenda posteriormente a ello, la cual le vamos a dar lectura. Voy a habilitar el micrófono de quien desee participar, para ello va a levantar la mano.
Y de esta forma, pues, nosotros vamos a ir analizando de qué trata esta leyenda y la vamos a comentar. La siguiente clase de comunicación vamos a desarrollar también literatura. ¿Por qué? Porque como actividad solo va a estar la lectura de otra leyenda. Ahora, esa leyenda ustedes la van a venir ya leyendo desde casa. Y acá vamos a trabajar la parte práctica, es decir, el análisis de esa leyenda. ¿Ya? Entonces, veo por aquí que han levantado la mano ya. Y vamos a habilitar, a ver, el audio. A ver, Gastón. Sí, Ya, sí, profesora. ya. A ver, empezamos, hijo, el primer párrafo. Solo el Leyenda primero. del Huascarán y el Guandoy. Leyenda del Huascarán y el Guandoy. Bueno, hace muchos años una poderosa tribu se asentaba en las faldas de la cordillera. Era gobernada por un cacique benévolo. El cacique deseaba que su hija Wandi se casara con un monarca del reino vecino. Pero la princesa mantenía amores secretos con Huáscar, uno de los más apuestos soldados de la guardia. Muy bien. Continúa, Gastón, a ver. Atentos los demás que voy a preguntar. Gastón, ¿estás ahí? Ya desactivó, parece. A ver, vamos entonces el segundo. ¿Quién más levantó la mano? Cielo Antonella. A ver, Cielo, te escuchamos. El segundo párrafo. Ay, ¿qué pasó? Sí le activé el audio Cielo, parece que no puede participar. A ver, Quesada también está levantando la mano. Hola, Miss. Ya, a ver, empezamos, hija. El segundo. Una noche. Una noche, la princesa fue a encontrarse con su galán, pero fue descubierta por uno de los servidores que dio parte de este hecho a su señor. Encolizado, Siga. Miss, se apagó, disculpe. Ya. Encolerizado. El monarca ordenó que fuera llevada ante él. Te prohíbo Te prohíbo. que ames a este hombre, nunca más volverás a verlo, le dijo. Los dos jóvenes decidieron salvar su amor y se fugaron, pero pocos días después fueron aprehendidos y llegados antes la presencia del cacique, de cuyos labios escucharon el castigo. Muy bien. Hasta ahí vemos. Entonces, muy bien, hija. Muchas gracias por tu participación. Hasta ahí vemos, entonces, puedes desactivar tu audio. Vemos, entonces, nos está hablando sobre quién, sobre Wandi, la hija de quién, de un cacique, dice, y sobre los amores que tenía, pues, con Huáscar, ¿no? El cual su padre no veía bien, no aprobaba, es decir. A ver, vamos viendo quién más levantó la mano para culminar la historia, de leer la historia. A ver, Sebastián Mantilla también. Yes, a ver, Profesor, escuchamos. me activó a mí. Soy Gastón, no Sebastián. Ya, también levantaste la Y mano, Gastón. Ok, entonces sigo leyendo. Sí, sí, hijo, porque tú has levantado la mano también. Ya, a ver. Ya.
Atentos a las cumbres más altas, exclamó, no merecen mi perdón. La princesa y su amado fueron atados a frente en unas rocas que se encontraban en las cumbres más altas. Ahí solo recibieron la inclemencia del río y la nieve. El sufrimiento les hizo derramar lágrimas sin abundancia. Pero un día el dios de los bueyes se compadeció de ellos y los convirtió en dos soberbios nevados, que se levantaron desafiantemente encima de las cordilleras. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí puedes desactivar tu audio. Cabe resaltar, chicos, que al momento de leer procuremos respetar las pausas porque de lo contrario nos va a faltar el aire, ¿ya? Entonces, en esta parte vemos que el cacique se enteró pues que ellos se habían escapado y ¿qué hizo? Dio un castigo a su hija con su amado, ¿verdad? Entonces aquí a ver, voy a realizar algunas preguntitas, ¿ya? Fíjense en la parte final para complementar aquí antes de realizar las preguntas. Desactive por favor su audio los que participaron. Dice, el sufrimiento les hizo derramar lágrimas en abundancia, pero un día el dios de los Huaylas se compadeció de ellos y los convirtió en dos soberbios nevados que se levantaron desafiantemente por encima de las cordilleras. Y es que aquí nos va a hablar, pues, uno va a ser el nevado Wandoy, ¿ya? A ver, por favor, ¿quién es? Voy a desactivarles nuevamente. Hay interferencia. Ya. Uno es pues el nevado Wandoy y el otro es el nevado Huascarán. Entonces dice pues que ellos fueron convertidos en ¿qué? En dos nevados. El hecho de que ellos lloraron amargamente, dice que de sus lágrimas se formó una laguna muy bonita, de nombre pues Yanganuco. Para aquellos que han ido pues de repente de viaje, de visita a Huaraz y han tenido la oportunidad de ir a esta zona, entonces van a observar ahí que hay una laguna muy bonita que está al pie de estos nevados, ¿ya? Esta laguna pues de nombre Yanganuco. Y su historia pues nos dice formada de las lágrimas de ¿qué? De ambos seres pues que se amaron y que en algún momento los convirtieron en nevados, ya que estaban frente a frente y no podían estar juntos. Por eso es que dice aquí, el dios Huaylas se compadeció de ellos y los convirtió en dos nevados que se levantaron desafiantemente por encima de las cordilleras, ¿no? Entonces, hasta aquí nosotros hemos leído pues una pequeña leyenda, ¿no? Y, a ver, voy a reactivar el chat para que me puedan contestar. ¿Ya? Para que me puedan contestar, obviamente, pues, de manera prudente, ¿ya? Si empiezan nuevamente así, lo voy a desactivar. A ver, ¿qué lugares hace referencia la historia? Porque hemos visto que un elemento de la leyenda es que está el lugar. A ver, ¿qué lugares hace referencia? Desde un inicio, a ver, vamos recordando. Bueno, las montañas en sí son los nevados en los que se convirtieron. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros lugares? A ver. El reino nos dicen. Bueno, está de manera implícita, ¿no? De dónde estaba el padre, ¿no? Del cacique. Muy bien, las cordilleras. Acá recuerdan que dicen, una tribu se asentaba en las faldas de la cordillera. Entonces, nos habla sobre una zona andina o una zona de la costa. Muy bien, es una zona andina. Entonces, hasta ahí nosotros ya pues reconocimos
un elemento de toda leyenda, ¿no? Que es el lugar. ¿Qué otro elemento de la leyenda? A ver, lo voy a retroceder para que ustedes vayan recordando cuáles son los elementos. Lugar, el tiempo, personajes y acción. Acción son los hechos. Y obviamente sí está de manera lineal porque los hechos van siguiendo una secuencia. Entonces, a ver, ¿qué tiempo menciona en la historia? Recuerden que no necesariamente te va a decir el tiempo fue, no te lo menciona de manera explícita, puede estar de manera implícita, es decir, que tú lo vas a extraer, lo vas a inferir, cómo lo entendiste o cómo te lo da a entender en la historia, ¿ya? No necesariamente tiene que decirte, ya está muy bien. Entonces, fíjense, la leyenda hace alusión al tiempo. ¿Y con qué palabras? Con esta. Hace muchos años. O sea, nos está mencionando que en la antigüedad, hace muchísimos años. Muy bien, por ahí, implícita. Vamos a corregir por ahí la ortografía, ¿ya? Está mencionando, pues, dice hace muchos años, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces el tiempo. ¿Qué personajes ahora? ¿Quiénes son los que participan así? A ver, en toda la historia. Muy bien, mis chicos son muy hábiles, jóvenes. ¿Ah? A ver, ¿qué personajes mencionan? Primero viendo los protagonistas, los importantes, los que intervienen. Wandy, muy bien, Wandy es la princesa, ¿verdad? ¿Ya? ¿Quién más? Ya está la princesa Wandy, su amado, ¿verdad? ¿Quién era su amado? A ver, no recordamos el nombre, buscamos cómo se llamaba. Huáscar, ¿verdad? Huáscar, su amado. ¿Quién más participa? A ver. Huaylas. ¿Quién era Huaylas? A ver. ¿Quién era Huaylas? El dios, muy bien, el dios Huaylas, pero hay alguien más que nos estamos olvidando. El que no quería que ellos se amen. Muy bien. El cacique o el padre de la princesa, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, ¿ven? Entonces, ¿se dan cuenta cómo hemos analizado nosotros una leyenda? Ahorita de manera muy rápida, hemos analizado una leyenda. ¿De qué trata la leyenda? ¿No? Hemos visto, pues, los personajes, ¿ya? Y si yo te dijera, a ver, resúmeme la leyenda en una oración, o a ver, en 2 oraciones, ¿no? Que lo que es el tema, ¿no? Cuando yo te pregunto de qué trata el tema, nosotros lo hemos visto ya en algún momento, de resumir la historia en una línea. A ver, ¿cómo me dirías? A ver, Jaiko, no necesitas hacer, por favor, eso, ¿ya? ¿Cómo diríamos, a ver? ¿De qué trata? Te pregunto, ¿y de qué trata la historia? ¿Cómo lo resumes? En una línea nada más. Muy bien, Cassandra, está muy bien, pero vamos a tratar de incluir a los personajes, porque cuando decimos él y ella está muy general, ¿verdad? Recuerden que para nosotros extraer o proponer un tema, tenemos que ver pues de quién están hablando y qué se dice, ¿no? De manera general. Una idea general, a ver aquí. Buscar. Ya, Sebastián Mantilla me está dando una propuesta ahí. Recuerden que no necesariamente los temas son iguales, ¿no? Pueden ser diferentes, pero siempre orientándose al contenido de la historia. El nacimiento de los nevados buscarán y Wandoy. Muy bien. ¿Qué más? Está muy bien ahí, ¿eh? Ya, pero no repitan todos la historia, el mismo tema. El que nos había mencionado su compañerita Cassandra también estaba bien, ¿no? Decía una historia de amor prohibida, ¿no? Algo así. Él y ella dice,
un amor prohibido, algo así. Y también se relaciona, pero tendríamos que ser, no decir él y ella, sino mencionar de repente a los personajes para saber de quién se trata, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, ¿ya? De esto se trató, pues, entonces, en nuestro tema de hoy, sobre la leyenda. Hasta aquí, chicos, por favor, si es que hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Como les dije, la parte práctica vamos a hacer el análisis nosotros detallado ya de una leyenda a manera de cuestionario y práctica, lo vamos a hacer acá. Es una leyenda más extensa, por lo cual se va a dar con antelación. En la plataforma va a estar la leyenda y subida como opción tarea, solo para que la leas, ya que el desarrollo lo vamos a hacer acá en nuestra próxima clase de literatura, que vamos a, bueno, está dentro de comunicación, que lo vamos a llevar el día lunes que tenemos, ¿ya? Entonces, sí, es una leyenda muy bonita sobre las ánimas, ¿no? O almas, que dice. Entonces, les voy a solicitar que lo lean y también voy a recordarles, ¿ya?